Buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga, qué gran bendición nuevamente el Señor nos ha dado en este día. No solamente nos ha bendecido con la vida, sino que también nuevamente nos puede dar esta gran oportunidad de poder estar conectados, tú allí desde aquel lado, con tu familia, tus amigos a los que les reenviaste la invitación para que podamos compartir la palabra y les dijiste hoy vamos a conectarnos. Hoy comienza un nuevo mes, el mes de agosto de este año 2020, en el que el Señor nos está bendiciendo. Si bien es un año atípico, es un año extraordinario, podemos decir, porque estamos atravesando un tiempo de cuarentena que se ha extendido mucho, que nadie lo esperaba, pero que realmente Dios nos ha bendecido cada día. Podemos decir que Dios nos ha bendecido cada día. Podemos decir que, como dice la palabra del Señor, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, hasta aquí, hasta este día. Dios ha estado con nosotros, dándonos la vida. Amén, mi hermano, mi amigo, Dios nos ha dado la vida hasta este día. Y creo firmemente que si tenemos vida hasta este día es porque Dios tiene planes con nosotros. Es porque aún el plan que Dios ha trazado con cada uno de nosotros está vigente. Así que mi hermano, mi amigo, no desmayes, no tengas miedo de lo que pueda llegar a venir. Solamente confía en el Señor porque Él es bueno y Él es poderoso. Ahí donde tú estás, yo quiero pedirte en esta hora que puedas cerrar tus ojos un momento y vamos a orar, ¿sí? Ahí todos los que están conectados, si tú estás conectado con tu familia, si hay algún amigo tuyo que ha llegado a tu casa, algún familiar, ponle el video un momento y vamos a compartir unos minutos. Creo que será edificante. La palabra de Dios siempre es edificante para nuestra vida. Lo ha sido para mi vida. Creo que también lo será para tu vida, para tu familia, para todos aquellos que puedan oír el mensaje, porque es la palabra de Dios. Amén. Así que ahí donde tú estás, yo te invito a que tú puedas cerrar un momento los ojos para no distraernos simplemente, y vamos a orar, vamos a un momento, en unas palabras, vamos a decirle a Dios que Él pueda tomar el control en esta noche de lo que vamos a hablar. Amén. Bendito Jesús, gracias por este día, gracias por tu fidelidad, te amamos, Señor, glorificamos tu nombre. Cuán grande eres tú, cuán bendito. El Señor es poderoso, el Señor es verdadero, el Señor es real, amén. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Y la palabra que vamos a compartir en esta noche dice: la gracia sobreabundó para todos. La gracia sobreabundó para todos. Mira, me hace pensar en que cuando hablamos de una gracia, me hace pensar, por ejemplo, nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros que cuando tenemos un impuesto que pagar, cuando tenemos algo que pagar, y esa fecha ya se ha acercado, pero aquellos que están encargados, ellos dicen: vamos a dar un tiempo de gracia, vamos a extender la fecha, y es ahí donde nosotros le llamamos a ese tiempo de gracia. Pero ese tiempo de gracia no es para siempre, sino que ese tiempo de gracia llegará a su culminación, se terminará ese tiempo de gracia. Pues en esta noche quiero hablarte de esta palabra que dice: la gracia sobreabundó para todos. Así que para ello yo quiero pedirte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Romanos, el capítulo 5. El libro de los Romanos, el capítulo 5, vamos a estar dando lectura a partir del versículo 18. Si tú estás con tu familia, comparte tu Biblia, comparte la palabra del Señor para que puedan entender. Y yo creo que el Señor va a edificar nuestra vida, como lo decíamos en oración, va a edificar nuestra vida, va a edificar nuestro corazón. Romanos, el capítulo 5, vamos a estar dando lectura a partir del versículo 18, y nos dice así la palabra del Señor. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Nos dice la palabra del Señor en el libro de los Romanos, lo que hemos estado
leyendo. Tal vez esta es una palabra que la has leído muchas veces, tal vez es una palabra que la has oído predicar muchas veces o la has oído en algunos videos. Así que quiero decirte en esta palabra, cuando hablamos de transgresión, transgresión es quebrantar los límites. Transgresión es quebrantar o violar alguna ley. Es decir, para que a una persona se le pueda decir que es un transgresor o poder decir que nosotros somos transgresores, tiene que haber una ley. La palabra del Señor en versículos anteriores nos habla y nos dice que desde el momento, desde Adán hasta Moisés, ¿sí?, era una generación muerta. Sabemos la historia de que Adán y Eva habían sido puestos en el Edén. Dios le había dado autoridad sobre todo lo creado, pero le había dicho que de un árbol no debía comer, de todos los frutos podía, pero había un cierto árbol, un cierto fruto del cual él no tenía que comer. Y la palabra del Señor nos dice que ellos desobedecieron, y por la desobediencia nos dice la palabra del Señor que Dios los quitó y los sacó del huerto del Edén. Y nos dice la palabra del Señor, te decía en versículos anteriores, desde Adán hasta Moisés, el pueblo estaba en muerte, el pueblo estaba en desobediencia. ¿Por qué hasta Moisés? Porque Dios llamó un día a Moisés y le dijo: tienes que subir a hablar conmigo a un monte, y yo voy a hablar contigo, y yo te voy a dar las tablas de la ley, yo te voy a dar los mandamientos, lo que hoy nosotros conocemos como mandamientos, como leyes. Esas leyes aún en este tiempo están vigentes. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor nos habla, y Moisés, una vez que tuvo esas leyes y las compartió al pueblo, pero ¿sabes qué? Nadie podía cumplir esas leyes. No había uno que no fuese transgresor, no había uno que no pudiese cumplir la ley, porque siempre interrumpiendo o no cumpliendo una de las leyes ya era transgresor. Se hacía transgresor, violaba la ley, es decir, no podía cumplir la ley, no podía cumplir los mandamientos, se pasaba de la raya, como podemos decir. Ahora la palabra del Señor nos dice que cuando hubo una transgresión, nos dice la palabra del Señor, por una persona que transgredió, y se refiere a Adán, nos dice la palabra del Señor, como hemos leído, por una persona que transgredió, por uno vino la condenación, nos dice la palabra del Señor, a todos los hombres. Todos transgredimos las leyes de Dios. Todos somos transgresores de la ley de Dios. Ninguno podía llegar a cumplir la ley de Dios, pues era necesario que Dios, como nos dice la palabra del Señor, de la misma manera, por la justicia de uno, nos dice la palabra de Dios, todos los hombres, a todos los hombres llegó la justificación de vida. Este hombre se llama Jesucristo. Este hombre se llama Jesús. Por él, por este hombre que se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Así como todos éramos transgresores, así como todos estábamos condenados como pecadores, por uno vino la justificación de vida. Lo segundo que la palabra del Señor nos dice es: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, nos habla la palabra del Señor. Porque antes había venido la condenación a todos los hombres, pues ahora por la desobediencia éramos constituidos pecadores. La desobediencia, Dios le había ordenado a Adán que no comiese ese fruto. Desde ese momento vino la muerte para todas las personas. Desde ese momento vino la muerte espiritual. La relación con Dios se rompió. Mira, antes Dios hablaba con Adán, Dios hablaba con él, pero a partir de ese momento en que Adán desobedeció la palabra, esa relación, esa comunión, ese hablar con Dios se cortó, se rompió. Por eso nos dice la palabra de Dios que desde Adán hasta Moisés esa relación se rompió. Luego había leyes, porque nos dice la palabra del Señor que cuando no hay una ley, nadie es transgresor. Cuando no hay una ley, nadie puede ser transgresor.
Pero cuando hay una ley, cuando se dice que desde esta fecha hasta esta fecha puedes pagar, pero cuando pasas esa fecha ya te conviertes en un transgresor, te conviertes en un moratorio, se hace una moratoria, se pasa la fecha. Y es ahí donde nosotros somos transgresores, porque no pudimos cumplir la ley. Y aún en este tiempo es difícil cumplir la palabra del Señor. Pero cuando nosotros somos pecadores, cuando nosotros hemos sido llamados pecadores por no poder cumplir la ley, vino la gracia de Jesús, vino la ayuda de Jesús. Jesús vino a entregarse en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Porque antes un hombre había desobedecido, pues ahora un hombre fue obediente. Ese hombre se llama Jesús. Nos dice la palabra del Señor en Filipenses, el capítulo 2, el versículo 8 nos habla y nos dice que ese hombre, que es Jesús, teniendo la condición de hombre, se hizo obediente y hasta la muerte de cruz. Obediente hasta la muerte de cruz. ¿Recuerdas que cuando él estaba en el monte de Getsemaní, cuando llegó ese tiempo en que él debía ser entregado, él dijo: Padre, te ruego que si es posible que pase de mí esta copa, este trago amargo, este momento, este tiempo que tengo que vivir, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Pero era necesario que Jesús padeciese en la cruz del Calvario. Era necesario que Él padeciese. Ahora, cuando hablamos de obediencia, hay una palabra en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, nos habla la palabra del Señor y nos dice, a partir del versículo 9, nos habla y nos dice que nosotros teníamos nuestros padres y nosotros obedecíamos a nuestros padres, venerábamos a nuestros padres, respetábamos a nuestros padres, a pesar de que sabíamos que la corrección en un principio como dice la palabra, no nos producía placer obedecer. No nos produce placer obedecer la corrección de los padres. Pero cuando parecía que no nos iba a servir esa corrección, nos dice la palabra del Señor, al principio no producía placer, pero luego nos dice la palabra del Señor que daba un fruto agradable, daba un fruto apacible. Y nos dice la palabra del Señor, si antes obedecíamos a nuestros padres, ¿por qué no obedecemos en este tiempo a Dios? ¿Por qué en este tiempo no queremos obedecer, como dice la palabra, al Padre de los Espíritus? ¿Por qué no queremos obedecer a Dios si sabemos que Él nos habla y nos aconseja y nos ama y nos quiere guiar a través de su Espíritu Santo para una vida eterna? Nos dice la palabra de Dios en este tiempo que hay muchos transgresores y la transgresión es la desobediencia y la desobediencia se traduce como pecado y el pecado se traduce como hacer lo contrario a lo que Dios dice. Si Dios dice que no debemos pecar, que no debemos desobedecer, pero en este tiempo lo seguimos haciendo, no estamos agradando a Dios, no estamos haciendo las cosas como Dios nos pide. Y nos habla la palabra de Dios, nos dice que cuando apareció la ley, sobreabundó el pecado. Hubo mucho pecado. Yo te decía hoy, para saber que alguien es transgresor tiene que haber una ley. Si no hubiese la ley, nadie sería transgresor. Si no hubiese estado la palabra de Dios, nadie sería transgresor. Cualquiera podría hacer lo que de bien le plazca. Pero cuando aparece la palabra del Señor, cuando nosotros ponemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, cuando nosotros, como dice la palabra, nos miramos en un espejo, y mirarnos en la palabra es como mirarnos en un espejo y darnos cuenta que no estamos obedeciendo a la palabra de Dios, es ahí donde entonces nos estamos convirtiendo en transgresores de la ley de Dios. Pero está la gracia que se llama Jesucristo. Y nos dice la palabra que cuando apareció la ley, abundó el pecado. Pero cuando abundó el pecado, dice la palabra del Señor, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia que se llama Jesucristo. Y la gracia es para todos. Yo hoy te decía al principio, cuando vivimos en un tiempo de gracia, esto solamente les va a afectar a aquellas personas, por ejemplo, que tienen una deuda. Le va a afectar a aquellas personas, por ejemplo, que tienen un vehículo. Pero cuando hablamos de la vida, nos atañe a todos. Cuando hablamos de la vida, a todos nos compete. Todos tenemos que ver con esto.
Y cuando hablamos de la vida, estamos hablando de la vida eterna que Dios nos quiere regalar. Por eso en este tiempo tenemos que mirarnos a la luz de la palabra. Por eso en este tiempo tenemos que mirarnos si estamos transgrediendo las leyes. Si en este tiempo estamos desobedeciendo la palabra del Señor y si en este tiempo estamos pecando contra Dios. Hoy en este tiempo ya no se nombra la palabra pecado. Hoy en este tiempo ya nadie quiere hablar del pecado. Hoy en este tiempo ya nadie quiere hablar de la desobediencia. Pero yo te decía hoy al principio, el tiempo de la gracia se terminará. Me hace acordar, cuando meditaba en esta palabra, me hace acordar a un juego que tú lo habrás escuchado, lo habrás visto. A un juego que se pone en sillas y un grupo de personas corre alrededor de las sillas, pero se pone una silla menos que cuando están el grupo de participantes y ellos comienzan a girar alrededor de las sillas mientras que la música suena o mientras que las palmas suenan. Pero en un momento inesperado la música termina y hay alguien que queda fuera. Hay alguien que no tiene lugar, hay alguien que no alcanzó una silla o no alcanzó un lugar. El tiempo de la gracia se terminará. Hoy en este tiempo la gracia sobreabundó para todos. Porque si bien no podemos cumplir la gracia, Jesucristo no ha venido para anular la ley, sino ha venido para cumplir la ley. Y con la ayuda de Él y la misericordia de Él y la guía del Espíritu Santo hemos de cumplir la palabra, hemos de seguir a Jesús y por eso nos constituimos en cristianos, seguidores de Jesucristo, seguidores de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y ya nuestra vida no nos pertenece, nuestra vida le pertenece a Jesús. Es más, somos creación de Dios. Somos criaturas de Dios, creación de Dios. Y si yo soy creación de Dios, pues tengo que entregarle mi vida a Él y decirle: guíame, Espíritu Santo, a caminar como tú quieres, para que yo pueda en este tiempo disfrutar de la gracia. Hay muchos que piensan que ser cristiano es ser aburridos. Hay muchos que piensan que ser cristianos es tener que dejar muchas cosas. Es que quiero decirte, ser cristianos es seguidor de Cristo. Y cuando comenzamos a leer la palabra de Dios nos damos cuenta cuáles son las cosas que Jesús ha practicado. Cuál es el evangelio, cuál es la doctrina de Jesús, el ejemplo de Jesús que Él nos ha dejado escrito en su palabra. Y ahí nos convertimos en seguidores de Cristo, intentando caminar como Él caminó aquí en la tierra, sabiendo que un día esta gracia que estamos viviendo nos llevará a la vida eterna. Yo hoy te decía, obedecíamos a nuestros padres, los respetábamos, aunque no nos parecía muchas veces bien la corrección de ellos. Aún en este tiempo parece que es difícil cumplir la palabra de Dios, pero quiero decirte que cumplir la palabra del Señor, mantenernos, perseverar en Él, porque lo difícil no es a veces llegar, lo difícil es permanecer en el camino del Señor, pero permanecer en el camino de Dios nos llevará a la vida eterna, nos llevará a estar con el Padre, nos llevará a estar con Jesús por la eternidad. Yo no sé cuál sea tu vida, pero quiero decirte, si nunca aceptaste a Jesús, hoy es el día en que lo puedes aceptar. Si nunca te reconciliaste con el Señor, hoy es el día en que tú puedes reconciliarte con Él. Hoy es el día en que Dios te está dando la oportunidad para que te acerques a Él. Porque la palabra de Dios nos dice, por un hombre entró la desobediencia, pero por un hombre justo, obediente, vino la justicia para todos los hombres. Y nos podemos constituir justos a través de Jesús. Pero debemos aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Debemos reconocerlo como nuestro Señor, como Salvador de nuestra vida. Debemos reconocer que solamente sin Él no podremos llegar a la vida eterna. No podremos llegar. Con Jesús solamente llegaremos a la vida eterna. Con Jesús en tu corazón, con Jesús en tu hogar, con Jesús en tu finanza, con Jesús en tu familia, solamente tú experimentarás la diferencia que hay de vivir con Jesús y sin Jesús. Tienes que experimentar a Jesús. Muchas veces uno dice, ¿por qué hablan tanto de Jesús? Es que Jesús lo llena todo, es que Jesús te colma de amor, es que Jesús te cambia la vida, Jesús te cambia los pensamientos. La palabra de Dios te cambia los pensamientos, la palabra de Dios te cambia la vida. No es necesario que tú digas, yo tengo que dejar esto, yo tengo que dejar aquello. El amor de Dios te envuelve, su Espíritu Santo te envuelve.
Y solamente Él, con su gracia y su amor, cambia tu vida, cambia tu corazón, cambia tu mente. Por eso en esta noche yo te invito a que tú puedas aceptar a Jesús en esta noche. Yo no sé cuál sea tu vida, no me interesa cuál sea tu vida. No importa lo lejos que puedas sentirte de Dios. La palabra de Dios nos habla, cuando nos habla de esta gracia, nos habla que Dios no viene, toda buena dádiva viene de Dios. Y Dios, dice la palabra del Señor, que Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Él mira a todos por igual, no importa la raza, no importa el color, no importa el idioma, no importa la situación económica que tú estás viviendo, que tú estás atravesando. No importa donde tú te encuentres, acércate a Jesús. Mañana puede ser tarde, hoy tienes que acercarte a Jesús. Él te dice que te ama y te necesita cerca de Él. Por eso en esta noche te pido que ahí donde tú estás, si alguien quiere aceptar a Jesús, si alguien quiere reconciliarse con Él, yo te pido en esta hora que puedas cerrar tus ojos y que podamos orar un momento. Cierra tus ojos para no distraerte. Señor Jesús, en esta noche he oído tu palabra y me he dado cuenta que aún me amas. Me he dado cuenta que solamente en ti tengo la esperanza de vida eterna. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas. Perdóname, Señor. Quiero recibirte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor, si hay alguien en esta noche que quiere reconciliarse contigo, abrázalo, amado Padre. Abrázalo, Jesús, en el nombre de Cristo. Señor, perdona sus faltas, perdona sus pecados. Escribe sus nombres en el libro de la vida y permítele, Señor, vivir la vida que dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por los oyentes que están del otro lado de la pantalla. Oro para que sean bendecidos. Oro, Señor, para que sean ministrados aún más por el Espíritu Santo. Si alguno de ellos está atravesando alguna enfermedad, en el nombre de Jesús creo firmemente, como dice tu palabra, que tú has llevado, Señor, en la cruz todo tipo de enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús, has sufrido nuestros dolores y no es necesario que nadie cargue con una enfermedad. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, Dios mío, extirpa toda enfermedad. No importa el diagnóstico ni el avance de la enfermedad. Yo creo en el Dios poderoso que sostiene nuestra vida y que sostiene este mundo y este universo. En el nombre de Jesús, a ese Dios oramos, Señor, y clamamos para que toda enfermedad sea quitada de los cuerpos de mis hermanos, de aquellos que no te conocen. Conforme a tu voluntad te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Y si hay alguien, Señor, que atraviesa momentos de angustia, de soledad, de tristeza, en el nombre de Jesús, muéstrale, Dios, una vez más que tú eres el Dios del gozo, que tú eres el Dios de la paz, que tú eres el Dios de la verdadera felicidad. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos y por ministrar nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén, Jesús. Amén, mi hermano. Amén. Gloria a Dios por que el Señor nos ha permitido compartir esta palabra. El Señor es fiel, el Señor es verdadero. Como siempre digo, no solamente debemos llegar al camino del Señor, sino tenemos que permanecer en el camino del Señor. No es fácil, pero el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros, hermano. Cada día que vivimos hay que disfrutar de la presencia de Dios. Amén. Cada día. Y habla del Señor. Predica a otros del Señor. Habla con tu ejemplo, con tus palabras. Predica al Dios poderoso que sostiene tu vida. Amén. Dios tiene grandes planes con tu vida. Te mando un abrazo grande. Saludos y bendiciones para tu vida, para tu familia. Y en el nombre de Jesús, comparte este video. Si lo ha sido de bendición para ti, comparte este video para que sea de bendición para otros. Dios te bendiga y nos veremos pronto cuando nuevamente Dios nos permita compartir su palabra. Bendiciones.